Hoy es nuestro quinto capítulo, qué maravilla, estamos muy contentos de esa receptividad de este proyecto tan hermoso que es EthicsCon, la ética y la comunicación combinados con mi colega y compañero, porque estamos de colegas a nivel comunicacional, aunque usted es abogado experto en ética. Bueno, mi partner está recibiendo un reconocimiento en Las Vegas sobre liderazgo. Aplauso a mi compañero aquí. Felicitaciones. Cuéntenos de qué se trata. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí contigo nuevamente y con el público en general. Estoy en una conferencia llamada CXO 2.0, que es una conferencia de varias industrias, es liderazgo en varias industrias, marketing, educación, tecnología, liderazgo en sí también. Entonces es muy bonito porque estás mezclando a diferentes áreas, a líderes de diferentes áreas que están tratando de llevar adelante organizaciones, a lo mejor en tu misma lucha, pero de diferente manera. Entonces es energizante porque te llenas de motivación y de energía, ¿no? En este tipo de eventos, al ver gente que está en tu misma situación, batallando en lo que se puede, pero también logrando sus retos. Bueno, pero yo también te tengo que felicitar porque eres un líder como esposo y un líder como padre, No. ejemplar. Así que no solamente desde el punto de vista profesional, y eso es lo que realmente caracteriza un líder, porque es íntegro en todas sus áreas de acción. Y para mí la característica o una de las características principales del líder es ese desarrollo de su integridad y de esa comunicación eficaz que no tiene fronteras para expresarse. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que mencionas dos factores muy importantes, que es la confianza, o sea, un líder tiene que generar la confianza en su Exacto. gente. ¿Y cómo la generas? A través de una excelente comunicación, ahora sí que a través de toda la organización. Entonces, esos dos son factores muy importantes que mencionas. También yo creo que una de las, digamos, frases que he escuchado a esos grandes ejemplos de líderes corporativos es que no temen en delegar. Eso me impacta muchísimo porque realmente pareciera lo contrario, ¿no? Que el líder tiene que estar encima, digamos, de todo el grupo de trabajo y resulta que no, que los que son de verdad grandes empresarios que tienen múltiples empresas tienen esa facultad, entonces tienen que tener un liderazgo muy grande para poderlo hacer. Sí, totalmente. Ahora sí que los grandes líderes son aquellos que se dejan también dirigir, que la gente les Exacto. diga, oye, mi experiencia es esta, y les traiga soluciones. Y el líder decide o da su recomendación en base a las soluciones que la demás gente les está trayendo. Pero digo, el reto en el mundo empresarial es que ves este tipo de liderazgo no muy seguido o no en muchas organizaciones. Y yo soy de la idea de que el líder se forma. A lo mejor tiene tendencias naturales o tendencias que ya las traes dentro de tu carácter, pero te vas formando, te vas educando hacia eso. Entonces, por eso es que estamos trabajando en este sector, en esta área, tratando de formar más líderes y que esos líderes formen más gente con esas características. Luis, y nosotros que estamos aquí en la Florida y que este estado se diferencia de otros estados y de otros países por la diversidad cultural que tenemos, ¿no? En este entorno laboral. ¿Cómo hace un líder para ser consciente de esa diversidad y poder llevar, digamos, por ejemplo, una plataforma laboral con diferentes tipos de cultura o personas que viven en otros países y se conectan con la empresa? Explícame un poquito, ¿no? Bien decimos Miami, la capital de Latinoamérica, ¿no? Pero la diversidad, y no nomás de Latinoamérica, la diversidad de nacionalidades Es verdad. que hay en la ciudad. Pero para responder tu pregunta, hablábamos ahorita de dos palabras principales, que era la confianza y la comunicación. Para poder generar confianza y para poder comunicar, necesitas conocer tu entorno. ¿Quién es tu gente? ¿Con quién estás trabajando? ¿Quiénes son tus terceros? ¿Quiénes son tus clientes? Entender las brechas. Una temática muy importante dentro de la conferencia fue el que por primera vez en la historia, dentro de las diversas organizaciones, hay 4 generaciones trabajando en un mismo espacio.
y que cada generación tiene una mentalidad completamente diferente o muy diferente, no quiero decir completamente diferente. Entonces, como líder y como empresa, necesitas entender las diferencias de mentalidad en cada una de esas generaciones para poder lograr llegar a ellas y que entiendan tu propósito, tu misión, tu visión, tus metas anuales, tu estrategia de negocio y la apoyen a través de esa lealtad y confianza y comunicación. También el líder creo que se tiene que ganar el respeto, ¿no? Muchas veces la gente respeta por el cargo, pero no respeta al individuo. Cuando el individuo ya no está en el cargo, pues es como que si no te hubiera conocido. Pero yo creo que en definitiva uno debe partir primero de respetarse a sí mismo como persona, como ser humano, para aprender a valorar el otro. Y realmente las personas que reconocen el liderazgo en las empresas se ganan el respeto de esa manera. Sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, de nada, voy a dar dos ejemplos prácticos. De nada sirve tener un código de conducta, un código de ética que los altos mandos de la organización no cumplan, que solamente lo tengan por escrito. De nada sirve, se tiene que vivir. Y los líderes son el ejemplo, y siempre lo he dicho dentro de entrenamientos. Ustedes, equipo gerencial, comité ejecutivo, miembros de la junta directiva, son líderes dentro de la organización y todo el mundo los está viendo cómo actúan, qué deciden, y una de dos, los toman como ejemplo en el sentido positivo o los toman como excusa en el sentido negativo. Porque si luego llegan con los empleados y les dicen, pero es que ¿por qué actuaste de esta manera? Es que yo vi que mi gerente lo hacía, o que mi director lo hacía, o que mi CEO lo hacía. Entonces, o eres el ejemplo para bien o para mal. También mostrar la empatía, ¿no? Pero no una empatía ficticia, una empatía real. Yo creo que también ahí aparece una palabra crucial que es la autenticidad. Cuando una persona es líder, se da cuenta de la realidad del otro, ¿verdad? Y aunque no la haya vivido, empatiza. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que un profesor me dijo, cuando alguien cae en el charco, te salpica. Y Ujú. eso a mí me impactó muchísimo porque es como el tema de las guerras. Nosotros estamos aquí en la Florida sin vivir esa guerra que está pasando en Rusia, en Ucrania, en Israel, en Gaza, y uno tiene que ser agradecido, ¿no? Pero también uno tiene que tener esa sensibilidad de comprender lo que otras personas pueden estar pasando y también ser como líder, un elemento de transformar realidades realmente. Sí, no, la empatía es un factor muy importante y creo que como líder, cuando tú, cuando tú eres el dueño de una empresa, acabas de iniciar una empresa, tú eres todas las actividades, ¿no? Tú y yo lo comentábamos en otro foro o en otra discusión, tú eres el CEO, el CFO, el de tecnología, el de ventas, el recursos humanos, etcétera. Y conforme vas creciendo, vas delegando esa responsabilidad, pero esa hambre, ese apetito de a dónde vas, cuál es tu propósito como negocio, el líder no lo debe de perder, independientemente de que sea una pequeña, mediana o alta empresa. Una característica que todo líder debería de tener es esa inquietud de niñez que le quieres llamar, de romper las cosas y ver cómo funcionan y analizar si a lo mejor ahorita la rompí y vi cómo la volví a armar, pero la próxima vez que lo haga aprendí algo nuevo y así sucesivamente. Creo que un CEO, un líder, no quiero llamar posición, un líder dentro de la organización tiene que hacer eso, tiene que actuar en ese sentido de descubrir nuevas cosas, de aprender de mejores prácticas y de seguir ejecutándolo conforme el paso del tiempo. Tú sabes que un jefe que tuve me dijo una frase espectacular un día y me dijo, lo que funciona no lo cambies y ante la duda abstente. Para mí fueron unas palabras muy sabias, sobre todo cuando yo salía a la calle a ser reportera, porque pasaban cosas importantes y más que estaba yo en la fuente política, ¿no? Y cubriendo comunidad, etcétera. Entonces, no tenías chance como para pensar mucho, pero digamos, esa intuición de esas palabras y esas frases para mí fueron importantes porque te permiten también como ser autoconsciente, ¿no? De percibir a los demás y de cómo ser percibido. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y ¿qué era lo que te iba a comentar? O sea, al final de cuentas, una corrección que quería hacer sobre lo que mencionaba.
Un líder no tiene que ser alguien que esté en un nivel alto de una Estoy de organización. acuerdo contigo. Hay líderes en todos lados. Y a tu comentario o a tu dicho que mencionabas ahorita, a mí me gustó mucho una frase que se utilizaba en mi último ex empleador, que decían copiar con orgullo. Y no me refiero a violar ninguna regulación o patentes o derechos de autor ni nada, es simplemente identifica cuáles son las mejores prácticas y cópialas y a ver en cómo te aplican a ti. ¿Para qué? Para que puedas ir mejorando constantemente. En ese sentido positivo era como lo promovían y me gustaba mucho. Estamos ya al final, pues, de nuestra conversación y también creo que existen 2 palabras, o 2 frases fundamentales en el liderazgo. Una es asumir las responsabilidades, comprender que cuando tú estás dentro de una empresa no es el otro, sino somos todos los que tenemos que asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Y por otra parte, aceptar los errores y seguir adelante. ¿Sí? No. Eh, Mencionas una frase tan importante, Gracia, que como líderes tienes que dar ese ejemplo. Y me regreso a cómo iniciamos en esta charla, con el concepto de integridad. Ujú. Un líder tiene que ser humilde, tiene que mantener esa cultura del por favor, del gracias, el reconocer cuando hace errores, que se dice sumamente sencillo, pero es muy difícil. O hay muchísima gente que está en posiciones muy altas que no reconoce un error y solamente está buscando culpables. Y esa cultura va en contra de todo el aspecto de integridad que mencionabas tú al inicio de la charla. Y con toda esta información que está en las redes sociales, yo te digo, uno puede ser hasta su propio terapeuta. Quien no evoluciona es porque no quiere. En la época de nuestros padres, ir a un psicólogo era así como mal visto. Tenías que ir a la biblioteca para ubicar un libro interesante. En fin, no había todo el mecanismo en tan pocos años como el que tenemos ahora de tanta información. Así que la oportunidad para ser líder se lo da la persona por sí misma, no porque los demás lo digan. Y al final, para mí un líder es un gran servidor, no servicial, un gran servidor. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y ahorita voy a secundar la opinión que acabas de decir. Para las nuevas generaciones que están dentro de las empresas, creo que las redes sociales han sido un interruptor dentro de las relaciones vivas, o sea, dentro de nuestro día a día. Y hay muchas generaciones después de la generación X en adelante, el millennials, etcétera, que no tienen a dónde ir y expresar sus problemas o que se frustran porque no tienen en dónde comunicarse. Busquen a alguien, busquen algún foro, ya sea en su empresa, amistades, familia, pero busquen ese foro porque el simple hecho de tener una charla como la que tenemos nosotros en este foro sirve porque estás discutiendo ideas y estás intercambiando opiniones y te sirve en términos generales. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente por tu reconocimiento. Muchísimas gracias y gracias a todos. Ahora sí que seguimos en este foro y compartiéndoles buenas ideas.